1:26. Génesis 1:26. Amén. ¿Todos lo tenemos? Dice la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 1:26. Para los que no lo han encontrado, es el primer libro de la Biblia, hermanos. Ahí lo edito. No se me vaya de Apocalipsis. No se me vaya de lado a lado, por favor. Sí, amén. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios. Aquí comienza todo, hermanos. Aquí comienza todo. Antes de estas palabras que salen de la boca de Dios, no existía nada. No existía nada. No existía usted, no existía yo, no existía ser humano. Había creación de parte de Dios. Porque ya había hecho los cielos, la tierra, los animales del campo, los peces, los que volaban, todo. Pero faltaba algo. Algo que le iba a dar un significado especial, hermano, a lo que Dios había creado. Algo que le daría un toque especial. Algo que haría, hermano, decir que Dios es Dios y no hay otro como Él. La Biblia habla que, vimos en el canto ahorita, que toda la creación alaba a Dios. Pero nadie de la creación alaba a Dios como lo alaban los seres humanos. Los que le aman, los que le buscan. Los animales alaban a Dios de una manera. Le cantan, hermanos. Y son agradecidos con Dios porque dice la Biblia que los alimenta sin que ellos siembren, sin que ellos cieguen, sin que ellos cosechen. Pero la manera en que tú y yo alabamos a Dios es algo especial. Porque miren, los pajaritos, las olas, el viento alaban a Dios, susurran a Dios, pero no hacen detener a Dios un momento, como cuando un hijo de Dios lo está alabando. ¡Aleluya! No hacen callar a los ángeles, dice la Biblia, ni hacen hacer fiesta a la creación, a los ángeles y a Dios en los cielos, como cuando un pecador se arrepiente. Era necesario, hermano, que esta palabra saliera de la boca de Dios para que fuera formado el ser humano y trascendiera la creación de un nivel a un nivel más superior. Nadie, hermanos, va a alabar a Dios como el ser humano, como su máxima creación. Por eso, cuando usted esté aquí, no se detenga, no se cohíba, no tenga miedo de alabar a Dios. No tenga miedo de decirle, mi alma te alaba. Dice el canto, no, ¿cómo voy a callar? Decía ahorita. No puedo callar, no puedo parar, dice. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando se dé cuenta que la boca de Dios habló, después de haber creado todo, después de haber hecho todos los animales y todo, Dios no se quedó callado, todavía dijo unas palabras más que vendrían a culminar con la obra maestra de lo que Dios estaba haciendo, con esa obra especial. Dice la Biblia que entonces dijo Dios, habló Dios, salió la palabra de su boca. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, fíjese, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios dijo,
sepárese la tierra, haya lumbreras, haya luz y haya oscuridad. Luego haya todo tipo de plantas que den frutos, todo tipo de animales que se arrastran, todo tipo de peces según su especie, todo tipo. Y acabó. Y ya, dijo, es viernes. El cuerpo lo sabe, dijo Dios, no como el ser humano. No, dice la Biblia que entonces dijo Dios, vio toda la creación perfecta que había hecho. Pero ¿quién iba a gobernar sobre esa creación? ¿Quién iba a subyugar esa creación? Dice la Biblia, hermanos, que hizo al hombre a nuestra imagen. Dice, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Para qué? Para que señoree, dice, en toda la creación que había hecho antes de él. Antes de él. Fíjese, hermano, Dios habló y dijo, para que señoree sobre los animales, no para que se crea un animal. Fíjese cómo es el diablo de mentiroso. Y está tergiversando la mente del ser humano. Ahorita, hermanos, anda el ser humano creyéndose animal. Ya se está haciendo una moda, ya se está haciendo una cultura que anden disfrazados de animales, caminando como animales, creyéndose animales, cuando Dios dice aquí en la palabra, y habló Dios y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que señoree, no para que se crea un pescado, no para que se crea un perro, no para que se crea un lobo, no para que se crea un animal, sino para que señoree en ellos, para que gobierne, para que subyugue a la creación. Dice el 27, hermanos, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí por si querían dejar afuera a la mujer, ¿verdad? Varón y hembra los crió. Hermanos, Dios es el artífice y creador de todas las cosas en el universo. Dios es el maestro, Dios es el artífice, Dios es el creador de todo, hermano, lo que existe en el universo. De todo, de todo. Él fue el que con su boca, hermanos, pronunció la palabra y creó todas las cosas. Todo lo que usted alcanza a ver con sus ojos y todo lo que usted no alcanza a ver con sus ojos. Hay cosas, hermanos, maravillosas que Dios ha creado que ni siquiera nosotros hemos podido ver todavía. Hay cosas escondidas en lo profundo, hay cosas escondidas en lo alto que usted y yo jamás hemos visto. Pero cosas hermosas, porque todo lo que Dios hace, hermanos, es completamente hermoso. Al hombre lo hizo hermoso, perfecto, porque Dios todo lo hace hermoso. Al mismo diablo, hermano, dice la Biblia, que lo hizo tan bello, tan hermoso. Era el más hermoso, hermano, de los ángeles, pero se corrompió. El ser humano Dios lo hizo hermoso, lo hizo perfecto, pero se corrompió, pecó, se contaminó. Y de ahí empezamos a salir todos defectuosos, ¿no? Con cualquier cosita nos morimos, con cualquier cosita nos enfermamos, con cualquier cosita, hermano, decaemos, nos entristecemos, somos débiles, bueno, tanta cosa, mental y físicamente. Pero Dios hizo al hombre tan hermoso, tan perfecto, que dice que habitaba en el Edén, habitaba en el jardín y disfrutaba de toda la creación que Dios había hecho. Porque la Biblia dice, primeramente Dios creó todas las cosas y después creó al hombre. Y le dijo, ok, tú vas a disfrutar
todo lo que yo creo, todo lo que yo he creado, todo lo que yo he hecho es para que tú lo disfrutes. Hermanos, cuando Dios formó el universo, dejó su propia marca. Dejó su propia marca hasta el punto, fíjese, que dice la Biblia en el Salmo 19:1. Si mal no lo recuerdo, pero corrobórenlo ahí por favor. Fíjese que los cielos, dice, cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Imagínense, hermano, toda la creación alaba a Dios, toda la creación, contándonos a nosotros como seres humanos también. Dios, hermano, formó el universo y puso su sello en él. Puso su sello en él. Esto es mío. Esto yo lo hice. Y el firmamento dice, los cielos anuncian las obras de sus manos. El firmamento, ¿ok?, cuentan la gloria de Dios. Usted y yo somos hechura de Dios, y fuimos sellados, y fuimos apartados, y fuimos puestos la marca de Dios de que le pertenecemos y de que Él nos hizo. Dice la Biblia, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos creó. Por eso dijo, entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios hizo, hermano, las criaturas que llenaron la tierra, que llenaron el mar, después de que Dios formó todo, Dios hizo una criatura, hermanos, que fue hecha exclusivamente. Y volvemos al versículo que leímos, que fue hecha exclusivamente a su imagen y a su semejanza. Esas palabras Dios las pronuncia solamente para crear al ser humano, para crearme a mí y a usted. Cuando Dios hizo toda la creación, hermano, multitud de cosas en la creación. Separó las aguas y hizo la tierra seca. Hizo la luz y las tinieblas, pero jamás dijo, voy a hacer la luz a mi semejanza. Voy a hacer las tinieblas a mi semejanza. Pero hasta que creó a esta criatura especial que somos usted y yo, que somos el ser humano, Él pronunció esas palabras. Después de haber creado todos los peces, todos los animales, todos los caballitos bonitos que ustedes ven, los ositos, los gatitos, todos los perritos que adoptan ahí las personas como a hijos, que hasta les llaman hijos a los animales, como vemos muchas veces en las redes sociales, que ya le llaman hijos a los animales, a los perros y esos. ¿Qué? Bueno, después de que creó todas esas cosas, Dios, hermano, creó a la criatura a la cual Dios le puso un sello especial. Y ese sello especial es que está hecha a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿No se siente usted así como que orgulloso, no? ¿No se siente usted así como, wow, Dios me creó, Dios me hizo a su imagen y a su semejanza? No soy un perro, no soy un gato, no soy un pez, no soy un ave. Dios creó todos los seres vivos y respiran y comen y disfrutan de la creación
porque hasta los animalitos disfrutan de la creación. Pero solo a uno, hermanos. Solo a uno lo hizo a su imagen y a su semejanza. Pero ¿cómo es el diablo de tremendo que nos hace que empecemos a pensar de otra manera? Y el ser humano no se da cuenta y aplaude cuando sale una nueva ideología. Sale una nueva ideología y la aplauden y con las redes sociales todo el mundo la sigue y todo sin darse cuenta que la Biblia habla que fuimos creación de Dios hecho a su imagen y semejanza, que no debemos de creernos las mentiras del diablo. Y hoy Dios está hablando en nuestra vida porque tenemos hijos. Y cuando usted menos lo piense, su hijo, por estar viéndolo en el internet, por estar viéndolo en el teléfono, en la televisión o aún hasta en las escuelas, le va a llegar con un disfraz de perro, creyéndose perro, con un disfraz de chango, creyéndose chango, y usted va a decir, espérame, a ver qué pasa aquí. Descuido de nosotros los padres de no enseñarles a nuestros hijos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. El hombre se ha olvidado tanto de Dios, hermanos, que fácil el diablo crea ideologías y tasquiversa el pensamiento del ser humano. Y al ser humano se le olvida que fue creado a imagen y semejanza del Dios que creó los cielos, la tierra y todas las cosas que existen. Hermano, cuando Dios habla que fuimos criados a su imagen y a su semejanza, no se refiere a un parecido físico. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Si nos está refiriendo a una similitud en atributos, ya sean morales, intelectuales y espirituales. Porque si usted busca tener la figura que Dios tiene, ¿quién ha visto a Dios? Cuando Dios habla que nos ha hecho a su imagen y a su semejanza, hermano, se está refiriendo, hermanos, a esos atributos morales, intelectuales y espirituales que tenemos. ¿Por qué morales? Porque Dios tiene una moral muy específica, muy correcta, que muchas veces la vemos en personas, hermano, que ni siquiera conocen de Dios, pero que tienen una moral bien establecida porque lo crearon con cosas en su mente, hermanos, y en su vida diaria, respetando a sus mayores, hablando de manera correcta, atributos intelectuales como los que tiene Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene sabiduría. Y Dios, hermanos, nos puso en nosotros sabiduría, intelecto, para pensar, para crear, para producir. Imagínense que somos tan especiales, hermanos, somos tan únicos, que Dios nos hizo con una capacidad única para poder reflejar el carácter de Dios en este mundo. Somos criaturas, hermanos, tan especiales, que Dios, mire, a veces tú vas con alguien, ¿verdad?, en la calle, y ese alguien se comporta ridículamente. Y cuando ves a alguien y te saluda, ¿cómo estás? Y ese no viene ni conmigo. Lo niegas, dice, no, este loco, ese ridículo, no. Ese Dios que creó los cielos, la tierra y todos los animales,
se atrevió a decir, dice la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Se atrevió a que nosotros, hermanos, tuviéramos parte de las características que Dios tiene. Somos tan especiales, hechos por Dios. Y mire cómo el diablo, hermano, engaña al ser humano y hace que el ser humano se sienta tan denigrado, tan pobre, tan necesitado, hermanos, que muchos terminan suicidándose, muchos terminan en los vicios, muchos terminan en infinidad de cosas. Cuando si el ser humano entendiera que somos criaturas especiales, hermano, que el mismo Dios de los cielos se atrevió a decir, los voy a hacer a mi imagen y conforme a mi semejanza. Usted puede andar al lado de alguien. Yo me acuerdo cuando éramos jóvenes y se nos aparecía una muchachita por ahí, decíamos, no, ese no viene conmigo, te avergonzabas, decías, no, ese no, lo negabas. Lo negabas. Y como ese Dios grande y poderoso no se ha atrevido a negar a este ser humano que ha caído, a este ser humano que se ha desviado, a este ser humano que muchas veces no cumple las cosas para las que Dios lo creó. Y nos vamos por otros caminos, por otros senderos. Hemos sido criados, hermano, con esa capacidad única para reproducir y reflejar el carácter de Dios en este mundo. ¿Cuál carácter? La comunión íntima de unos con los otros. Dijo el Señor, hagamos. Estaba hablando. ¿Por qué? Porque había una comunión íntima y hay una comunión íntima entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una comunión íntima que están completamente de acuerdo. Jamás se contradice. Y ese carácter, hermano, es el que nosotros debemos reflejar de Dios, porque fuimos hechos a su imagen y conforme a su semejanza. Nosotros, hermanos, debemos de tener esa comunión íntima unos con otros. Ese es el reflejo de que somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros tenemos comunión unos con otros, estamos reflejando el carácter de Dios. Porque el Padre, Hijo y el Espíritu Santo tienen una comunión íntima. Y cuando nosotros tenemos comunión unos con otros, pero si no tenemos esa comunión, ¿qué carácter estamos reflejando? No estamos reflejando el carácter del Padre, siendo que somos hechos a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces, hermano, Dios, como su creación perfecta, que fue hecha conforme a su imagen y a su semejanza, nos ha dado una identidad y un valor especial. Cada persona, hermano, cada ser humano posee un valor infinito. Te voy a decir por qué. Porque porta el sello divino. Mire, yo te voy a decir algo. Cuando tú compras un vehículo, ¿qué marca es? ¿Verdad? Hay vehículos que son más baratos y otros son más caros. Hay varias marcas. ¿Por qué? Porque el que creó ese vehículo le pone su sello distintivo. Este es Ford y vale tanto, pero este es Mercedes-Benz y vale tanto. Entonces, hermano, cada persona posee un valor infinito, porque porta el sello divino de aquel que lo creó, y el que lo creó fue el Ser Supremo, el Ser Divino, el Poderoso. Tú, hermano, fuiste criado y tienes un valor infinito y portas el sello de Dios, aquí, en la frente. Yo tengo bastante donde me ponga el sello del Señor. Aquí traes el sello de Dios. Este fue creado por mí. Este es parte de mi creación perfecta que yo he hecho. Pero ¿qué sucede?
Viene el diablo, hermanos, y te hace creer otra cosa. Que no tienes valor infinito, como dice la palabra. Que Dios te crió, pero te soltó al mundo. Que no te cuida, que no te ama, que no te provee, que no te bendice. Y el diablo empieza a hacerte creer otras cosas. Cuando tú, como hijo de Dios, y te das cuenta que tienes un valor infinito porque el sello divino de Dios está en tu vida, y con ese sello divino Dios te ha puesto a todo ser humano un propósito noble y específico dentro del plan de Dios para tu vida. No creas que Dios te hizo a su imagen y semejanza más para a ver qué sale. No. Dios tiene un propósito y un plan específico para la vida de cada ser humano. No quieras que Dios te meta en el plan de vida de otro. Cada uno es diferente. A ti no te va a pasar por las pruebas que me pasa a mí. Ni a mí me va a pasar por el gozo que te pasa a ti. Ni por las pruebas que te pasan. A lo mejor mis pruebas son más fáciles que las tuyas. Y Dios no me mete en las pruebas tuyas porque no las voy a poder soportar. Pero Dios tiene un plan divino y específico para cada uno. Porque a mí me va así si servimos al mismo Dios, vamos a la misma iglesia, leemos la misma palabra, hacemos el mismo ayuno. Porque Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Pero te voy a decir algo, es un plan perfecto. Porque tú tienes sello de hechura de parte de Dios. A ti no te hizo el mundo. No te hizo tu papá con el amor que le tenía a tu mamá. No, Señor. Ese es el medio. Pero el que te crea, dice la Biblia, aún dice, en el vientre de tu madre yo te conocí. Todavía ni nacías. ¿Por qué te conocía? Porque Él te gestó, Él te crió ahí, Él te dio la vida. Él te dio la vida ahí dentro de ese vientre. Y ya desde ese momento Dios está poniendo el sello de que tú le perteneces y de que tiene un plan y un propósito específico para tu vida, porque está siendo hecho a su imagen y conforme a su semejanza. Claro, a algunos los hizo un poquito más hermosos y a otros un poquito más diferentes, ¿verdad? Pero todos y para cada uno Dios tiene un plan específico, hermano. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2 versículo 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Miren, de acuerdo a este versículo escrito aquí en la palabra de Dios, de acuerdo a este versículo, fíjese, léalo bien. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, ¿ok? Y después dice, sopló aliento en su nariz, aliento de vida. Y luego, ¿qué? Fue el hombre un ser viviente, ¿ok? De acuerdo, hermanos, a esto que está escrito en este versículo bíblico, el hombre o el ser humano es el único entre toda la creación que Dios hizo que tiene una parte material, que es el cuerpo, una inmaterial, que es el alma y el espíritu. Fíjese nomás, hermano. Fíjese nomás. Tiene una parte material que es el cuerpo y una inmaterial que es el alma y el espíritu. Dice usted, pero los animales tienen cuerpo, sí, tienen una parte material y tienen una parte, los animales no tienen alma, solo tienen vida, pero no alma. Entonces, hermano, tenemos atributos compartidos que reflejamos la naturaleza de Dios a través de nuestra, fíjese, por eso el ser humano tiene alma y tiene espíritu y una parte material que es el cuerpo.
cuerpo. Y con eso, hermano, nosotros tenemos voluntad, razonamiento, capacidad creativa y la capacidad de amar y comunicarnos. Por eso, hermanos, nosotros somos diferentes completamente a toda la demás creación de Dios. ¿Desde qué momento? Desde el momento que Él dijo: haré al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces, ¿por qué el hombre, hermano, se anda creyendo tantas cosas en este mundo? En las redes sociales miramos tanta cosa, hermano. Y usted me va a decir: pastor, yo le voy a decir algo, cuídese, porque al rato le llega a su hijo, creyéndose lo que no es. Creemos, hermano, que por estar en la iglesia no nos puede suceder. Creemos que por venir a la iglesia no puede suceder. Claro que sí. Si usted no tiene definido quién es, si usted no tiene definido que es la máxima creación de Dios, la creación perfecta de Dios, y que tiene el sello de hechura de Dios, y que te crió para gobernar, y que te crió para subyugar a la creación, no para parecerte a la creación, y que te crió para disfrutar la creación que Él hizo. Mientras tú no tengas definido eso, cualquier cosa, hermano, el diablo te va a hacer creer, y al rato andas hasta tú mismo creyéndote extraterrestres, creyéndote como esa persona, hermano, que está toda ya transformada, ya se quitó la nariz, se dejó puros orificios, la lengua la tiene partida en dos, porque él dice que él es un extraterrestre que no es de este mundo. ¿Qué va a pasar con su cuerpo material cuando él vuelva en sí? Cuando esos espíritus que lo están dominando se han echado fuera de su cuerpo, las secuelas van a quedar, las cicatrices ahí van a estar. El saber que nosotros tenemos voluntad, el saber que nosotros tenemos razonamiento, capacidad creativa, capacidad de amar, capacidad de comunicarnos, coloca al ser humano muy aparte del mundo animal. Colocándolo, hermano, en el lugar para el cual Dios lo creó, que es el lugar de el dominio de la creación que Dios le designó. Que nosotros tengamos la capacidad, hermanos, de tener razonamiento, creatividad, amar y comunicarnos, nos coloca, hermanos, muy por encima de toda la creación que Dios hizo. De toda la creación que Dios hizo, ¿a qué otra parte de la creación el Señor le dijo: estarás conmigo en el paraíso? ¿A qué otra parte de la creación que Dios hizo le ha dicho: tengo un reino preparado para ti? ¿A los perros? ¿A los peces? ¿A los caballos? ¿A los animales? Cuidado, porque ya están hechos películas que los perros van al cielo. ¡Qué ignorancia tan grande del ser humano! ¿Y sabes qué es eso, hermano? Estás denigrando al Dios que te creó. Porque si tú te vuelves tan ignorante, ¿cómo haces quedar al Dios que te creó? Cuando el ser humano comete todas esas atrocidades que comete, esas,
¿Cómo se puede llamar, hermanos? Ignorancia o falta de conocimiento. Pensando que los animales, que la parte de la creación que Dios le dio al hombre para gobernar, va también a estar al mismo nivel que la creación perfecta de Dios. ¿A quién cree que hace quedar mal? Al que todo lo sabe, haciendo sentir, pues Dios se equivocó con esta creación. Dios se equivocó conmigo. Dios me hizo nacer en un cuerpo de hombre, pero yo soy mujer. O me hizo nacer en un cuerpo de mujer, pero yo soy hombre. Al que te gesta en el vientre de tu madre, que te da la vida, le estás diciendo: te equivocaste conmigo. Crees que todo lo sabes, Dios, pero te equivocaste. La creación, hermanos, haciendo quedar mal al Creador, al que no se equivoca, al que todo lo sabe. Porque el enemigo, hermanos, viene y nuestra mente inmediatamente hace estragos con ella cuando nuestra ignorancia es grande. Hermano, el tener esas capacidades, el tener esos atributos que compartimos con Dios, que es razonar, crear. Fíjense, Dios nos dio la capacidad de crear. Usted inventa, crea cosas. Usted está en un trabajo y dice: ¿cómo le hago a esto? ¿Sabes qué? No, de esta manera sale mejor, no, de aquella. Estás compartiendo, hermano, con Dios esos atributos. Dios compartió contigo muchos atributos. La capacidad de amar, la capacidad de criar, la capacidad de comunicarte, la capacidad, hermano, de que el hombre pueda estar más arriba de la creación que Dios hizo. Por eso cuando Dios termina la creación, al último que hace es al hombre, como la cerecita del pastel, decimos muchas veces. El que hace que toda la creación se vea bonita y valga la pena es el hombre, el ser humano. Pero el ser humano se siente tan denigrado, tan poco, que ahora le está dando a la creación que Dios hizo para él mayor lugar que el de él mismo. Y señorear, dice, ¿ok? Señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. No te dijo: compórtate como esa bestia que yo acabo de crear. Créete que eres como esa bestia. Vive como esa bestia. Si hubo a uno que Dios lo hizo por castigo, vivir como animal. ¿Por cuántos años? Por 7 años. Dios le hizo perder la razón al rey Nabucodonosor, y dice la Biblia que vivió en el monte, le crecieron los cabellos, le crecieron las uñas, todo, porque lo hizo vivir como animal. Y la gente se agarra de la Biblia: si Dios hizo a ese como un animal, ¿por qué nosotros no podemos ser como animales? Si la Biblia dice, hermanos, que subyugar y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó al hombre y lo capacitó para tener comunión con su Creador, porque es una semejanza mental, moral y social la que Dios le dio al ser humano, a diferencia de los animales. Nos dio tantas cosas a diferencia de su creación, hermano. Y es tan triste y tan denigrante ver lo que está sucediendo en este tiempo con la creación perfecta de Dios. A lo mejor a usted no le incomoda, no le perturba, porque usted dice: yo ya soy cristiano, yo ya soy salvo, estoy dentro de una iglesia, yo tengo mi intelecto completo y no me creo un animal. Pero te voy a decir algo:
Si tú estás viendo que la creación perfecta de Dios está cayendo en decadencia y no te duele, no te incomoda, no oras por ello, estás peor que ellos. Estás peor que ellos. Porque los atributos que Dios te dio, ojo, de haber sido criado a su imagen y conforme a su semejanza, dice que Dios ama al pecador. Lo estás haciendo. Estás mostrando la semejanza con la que fuiste criado. Estás mostrando o la estás viviendo. Porque dice la Biblia, fuimos creados y hechos conforme a su semejanza. Y Dios es amor, Dios ama al pecador. Y si tú eres completamente, hermanos, completamente inconsciente de lo que está sucediendo allá afuera con la creación perfecta de Dios, estás mal. Porque hermanos, de los atributos compartidos que Dios nos dio de parte de Él, que nos compartió al crearnos conforme a su imagen y a su semejanza, es demostrar amor. Demostrar amor. Y todas las demás capacidades que Dios nos dio, el razonamiento, la voluntad, la capacidad de amar, la capacidad de comunicarnos. Y si tú ves la máxima creación, la creación perfecta de Dios allá afuera perdiéndose, y que tú simplemente ignores todo, hermano, no estás reflejando los atributos de Dios en tu vida. No estás reflejando que Dios te crió a su imagen y a su semejanza, sino simplemente crees que estás dentro de lo que Dios ha creado, de haberte hecho a su imagen y semejanza. Pero no, el diablo también te tiene engañado, pero de otra manera. Te tiene completamente aislado de otra manera. Cuidado. La Biblia dice que el diablo se disfraza de ángel de luz y a veces parece que está haciendo cosas buenas. Por eso dicen los dichos: no hagas cosas buenas que parecen malas, ni malas que parecen buenas. Y muchas veces piensa que porque estás dentro de la iglesia estás correcto. Pero si tu pensamiento, tu razonamiento, la capacidad que Dios te dio conforme a los atributos de Dios, no los estás empleando como Dios realmente los emplea, fuiste engañado desde hace mucho tiempo y no te has dado cuenta. Y no te has dado cuenta. Y muchos hermanos, ya siendo hijos de Dios, caemos en el engaño del diablo, de que porque nosotros ya conocemos la palabra y somos salvos, ya no nos preocupamos de nadie más. Ya no nos preocupamos de la creación perfecta de Dios, que es el ser humano que está allá afuera, completamente perdido, creyéndose lo que no es. Y tú dices: yo ya estoy bien. Y Dios te dice: no estás reflejando los atributos que yo te di al crearte, porque te hice a mi imagen y conforme a mi semejanza. Estás completamente lejos de lo que yo represento. Es como un vehículo de la marca tal que lo vende y dice: es todo terreno, 4x4, y el vehículo sirve, a la hora de agarrarlo se atasca donde sea, no sirve, le truena todo. Y dice, el que lo fabricó dice: no representas en nada lo que yo soy. Así es Dios. Cuando nosotros estamos bien lejos, hermanos, de representar lo que Dios puso en nuestra vida al crearnos conforme a su imagen y a su semejanza. Muchas veces estamos engañados completamente y no nos hemos dado cuenta, aún dentro de las iglesias. Mucha palabra, dice Pablo, mata el espíritu. Y a veces nos llenamos de tanto conocimiento, hermano, que se nos olvida que allá afuera nos necesita, que allá afuera Dios nos está llamando, que allá afuera, hermano, está la creación perfecta de Dios.
esperando que tú hagas valer los atributos que Dios puso en tu vida al crearte conforme a su imagen y a su semejanza. ¿Cuáles atributos? Aquellos que Dios nos dio. Nos asemejamos a Dios, hermano, de maneras que el resto de la creación no puede. Nosotros nos asemejamos a Dios de una manera tan especial, hermano, porque Dios así nos creó. Algo que el resto de la creación no puede. Aún de la creación celestial de Dios, porque a ningún ángel lo crió y le dijo: te voy a hacer a mi imagen y conforme a mi semejanza. Ni aún a los ángeles. Y usted se alegra de ver un ángel. Usted se maravilla de que un ángel pueda hacer grandes cosas, prodigios. Usted puede hacer mayores, dijo el Señor. Pero no ha reconocido su identidad. No se ha dado cuenta que es un hijo de Dios, que es una creación perfecta. Porque desde que le criaron, le han hecho creer otras cosas. Ni aún a los ángeles, hermano, a los seres celestiales, Dios le dijo: te voy a crear a mi imagen y conforme a mi semejanza. Y a usted y a mí sí. Aún en el vientre de tu madre dice: yo te conocí. Dile a Dios: muchas veces he vivido sintiéndome incapaz de muchas cosas, creyendo que no puedo lograr lo que en mi mente he concebido, sintiéndome incapaz de vencer las cosas que atan mi vida, porque no me había dado cuenta, dile, no me había percatado que yo soy la creación perfecta tuya y tengo el sello divino tuyo puesto en mi corazón. Y que si tu palabra dice que para ti no hay nada imposible, y yo soy hecho a tu imagen y a tu semejanza, nada es imposible también para mí, como dice tu palabra: al que cree, todo le es posible. Yo soy tu creación perfecta. Dile: no permitas que el enemigo me haga creer que no soy lo suficiente, que no puedo, que no voy a poder conquistar lo que tú has prometido para mi vida en este mundo. Dios le dijo al pueblo: yo les prometo una tierra donde fluye leche y miel, pero la vas a conquistar, le digo, y yo estaré contigo durante todo ese tiempo. Dios te dice hoy: tú vas a conquistar tus sueños. El enemigo te ha dicho que no puedes. El enemigo te ha mentido de que no eres suficiente. Tú eres la creación perfecta de Dios y te has hecho con la mejor calidad, con los mejores materiales. La Biblia dice que Dios sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre fue un ser viviente. Ese aliento de vida salió de Dios. Lo que te mantiene con vida salió de Dios. Y de Dios sale todo lo que es perfecto. Porque en Dios no hay error. En Dios no hay equivocación. Y si el enemigo te ha dicho que no puedes, que eres débil, dile: mentiroso. Mi creador, el que es fuerte, el que es valiente, me hizo y me hizo como él, conforme a su imagen y a su semejanza. Me hizo fuerte, me hizo valiente. No caeré rendido a tus mentiras ni a tus pies. Dile: yo te creo, Señor, que tú me creaste conforme a tu imagen y a tu semejanza, y que tengo los atributos que tú me has dado, y que voy a señorear en la creación que tú has puesto delante de mí. Que el enemigo no me engañará,
me hará creer que no soy suficiente. Porque no me has hecho defectuoso, sino que me has hecho capaz para lograr todo lo que yo me proponga, caminando de tu mano, Señor. Eres la creación perfecta de Dios. Gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por venir a nuestras vidas. Gracias por crearnos, Señor, conforme a tu imagen y conforme a tu semejanza. Gracias por decir de tu boca las palabras que señoreemos sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Gracias por habernos, Señor, puesto en un lugar de preeminencia, en un lugar especial, y en ponernos sobre toda tu creación. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.